Bienvenidos a Kids, un podcast para toda la familia, donde padres, madres, abuelitos y también profesoras tendrán la oportunidad de conocer todo lo relacionado a la etapa infantil y a la educación. No olvides seguirnos en Instagram y en YouTube. En el día de hoy tenemos a un invitado especial. Por aquí tenemos a Manuel Vilches, quien va a compartir con nosotros sus conocimientos financieros. Bienvenido, Manuel. Gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí y ayudar a las personas que ya consumen este contenido a organizar sus finanzas también, que también es importante. Como Manuel dice, la idea de tenerlo hoy aquí presente es que él pueda compartir con nosotros su experiencia financiera y cómo llevarlo a nivel familiar, de que puedan organizarse y crear todos esos puntos importantes para desarrollar un buen hábito financiero para el desarrollo de tus hijos. Entonces, Manuel, como financiero, para una familia que va a empezar a crear ese núcleo familiar, ¿qué tú recomiendas para una mamá que ya está embarazada, esperando su primer bebé? ¿Qué tú entiendes que es importante a nivel financiero para esa primera organización? Mira, lo primero que tenemos que tener muy claro es la importancia de la planificación financiera. Entonces, tú que ahora mismo estás embarazada o piensas pronto tener un hijo, es importante que ustedes se organicen financieramente, comenzando con un presupuesto que no tiene que ser algo tan complejo y que tengan muy claro cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y cuál es su posibilidad de ahorro. En ese momento, cuando uno está empezando ese proceso, que todavía el hijo no ha nacido, tiene todavía chance de poder organizarse e ir planificando cuáles van a ser esos gastos que vienen pronto. Esa es una ventaja. Por lo menos tú tienes esos meses para ir viendo, bueno, ya yo sé que entonces en un año aproximadamente yo tengo que empezar a pagar colegio. Un gasto que yo no tenía, un gasto nuevo para mí. Entonces, eso es vital. Que tú vayas planificándote y que vayas viendo cuál es tu capacidad real de aumentar tus gastos, que se van a aumentar como sea, y cuál es tu capacidad real para asumir los nuevos gastos que vienen en lo adelante. Entonces, eso es importantísimo. Otra cosa importante, tenemos que tener muy claro o un ahorro disponible para el tema del nacimiento y de todas las cosas que eso conlleva. Claro. Entonces, la planificación financiera, en resumen aquí, es lo que te va a poder ayudar a que tú puedas llevar este proceso, que es un proceso bonito, un proceso chulo, pero que si tú le agregas entonces una dosis de estrés financiero, ya no se vuelve tan chulo. Claro. Y un ejemplo, una familia que ya tenga su núcleo familiar de 1 o 2 miembros, que tenga 1 o 2 hijos, al momento de hacer su presupuesto, ¿qué son factores que tú entiendes que ellos deben de tomar en cuenta? Porque a veces pasa que como familia hay cosas que asumimos que no deben estar en el presupuesto, como cosas básicas, lo que es la merienda de los niños, que lo ven como algo normal. Bueno, simplemente cuando vaya al súper gasto lo que tenga que gastar y no digo, bueno, lo que yo debería gastar en la merienda de mis hijos son 5,000, 10,000 pesos mensuales. Claro. Y voy al súper y compro lo primero que veo. Sí. Mira, eso es importantísimo. El presupuesto te va a decir a ti cuánto dinero tú tienes disponible. Entonces, si tú tienes un presupuesto y tú estableces ahí cuánto tú deberías de gastar, entonces tú vas a tener muy claro cuánto vas a gastar, pero al mismo tiempo cuánto te va a sobrar o incluso, en el peor de los casos, cuánto te va a faltar. Okay. Entonces, el presupuesto es genial en este momento porque nos permite identificar mi estilo de vida actual. ¿Yo lo puedo mantener asumiendo que vienen nuevos gastos? Esa es una pregunta interesante. Sí. Que hay muchas personas que tienen que tomar la decisión a veces hasta de mudarse de donde viven, buscarse un alquiler más económico o vender su casa porque ya esta casa de una habitación no me funciona, necesito una casa de 2 con el mismo presupuesto, que sea en una zona ya no tan privilegiada como la que yo estaba. Pero eso solamente lo podemos ver cuando tenemos el presupuesto y vemos que el dinero no da. Claro, sí. Entonces, sin el presupuesto tú no tienes cómo saberlo. Claro. Entonces, eso es vital. Y al mismo tiempo, como tú bien dices, incluir todos los gastos reales que uno tiene. Sí, claro. Porque hay gastos que se quedan como en el aire, como la merienda, uno la asume. Esos gastos recurrentes de pago de Netflix, de pago de Spotify, de pago de plataformas en general, que uno no incluye en el presupuesto, pero es dinero que sale de tus ingresos. Entonces, es importante poder tenerlo ahí. Y así poder identificar cuáles son mis oportunidades de mejora o cuáles son mis oportunidades de ahorro. Claro. Y ahora que estamos hablando de presupuesto, una pregunta que yo tengo y que me hago. A veces yo oigo familias que no, que la nana la paga el papá, que el súper lo paga la mamá y no sé qué.
Yo entiendo que es importante que aunque lo pague uno, lo pague el otro, que esté en el presupuesto y simplemente marcar a quién le corresponde ese gasto. Porque muchas veces si hacemos eso, realmente yo entiendo que no estamos teniendo un presupuesto real. No sé qué tú opinas de eso. Sí, mira, es una muy buena pregunta y creo que podemos hacer todo un episodio de finanzas para parejas o finanzas para padres. Mira qué es lo que pasa. En finanzas tú puedes manejar tu dinero de diferentes formas y es mucho más fácil cuando eres tú solo. Al momento de que hay una pareja, entonces hay una dinámica diferente. Por lo regular, las parejas no tienen los mismos intereses o las mismas formas de gastar su dinero. Entonces, hay parejas que 100% tienen sus ingresos y gastos separados y hay otras que toman la decisión de tenerlo todo junto. Entonces, lo importante ahí no es si está bien de una forma o bien de otra, porque lo importante es que la dinámica funcione y que los gastos se puedan cubrir y cumplir a tiempo, sino más que eso sí se incluye en el presupuesto. Claro, que puede llevar un control de ese gasto. Y un súper paréntesis aquí es que yo puedo englobarlo entre tipos. Las parejas que llevan sus finanzas juntos, las que lo llevan separado y las que lo llevan separado, pero las finanzas del hogar juntas. Claro, sí, exacto. Independientemente de cuál sea tu forma, tienes que tener el presupuesto porque es lo que te va a permitir saber si te va a faltar, si te va a sobrar, cuánto te va a faltar o qué cambios tú tienes que hacer. Claro. Entonces, una cosa, yo he oído muchas familias que crean algo que se llama el fondo educativo, que es un tipo de ahorro para a lo largo de la educación de su hijo. Hay gente que lo hace, mira, solo por el preescolar o solo el preescolar y la primaria o incluyen toda hasta la universidad. Tú, a las familias que tengan la posibilidad de hacerlo, tú los recomiendas o a las familias que realmente no pueden porque el dinero le da para lo justo mensual, ¿qué otra alternativa tú le puedes dar que no sea un fondo educativo? Claro, mira, la verdad es que yo sé que para los padres es muy importante la parte de la educación y cada día coge más valor y cada día la educación es más cara también. Entonces, el fondo de educación te permite poder asegurar una educación, una buena educación para tus hijos en el futuro, sin afectar tus finanzas. Entonces, el fondo, si tú puedes hacer un fondo de educación, o sea, genial, deberías de hacerlo y deberías de empezar lo más rápido posible, porque ese fondo te va a poder ayudar a ti o para la secundaria, o para el bachillerato, o para la universidad. Entonces, eso me parece muy bien. La idea con ese fondo, primero te recomiendo que empieces a ahorrar y cuando tengas 10,000 pesos incluso, ya puedes empezar a invertirlo. Porque es otra cosa. Sí. O sea, probablemente ese fondo no se vaya a usar en los próximos 12 años. Entonces, si tú lo inviertes, tú puedes empezar a generar rendimiento sobre ese dinero, que también es muy bueno. Entonces, para las personas que quizás no tienen la posibilidad todavía de poder ahorrar para ese fondo futuro de educación, mi recomendación aquí es que desde que tú lo puedas hacer, entonces empieza a hacerlo. Claro. Comenzando con el fondo de emergencia y luego el fondo de la educación, que también creo que a veces se nos pasa por el día a día, pero el fondo de emergencia es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un fondo de emergencia y tienes un fondo de educación, si hay un problema de dinero, hay una emergencia, me quedo sin trabajo, yo voy a tener que pellizcar el fondo de educación, claro, que no debería de ser. Entonces, no, y ahora que tú hablas de fondo, hay diferentes tipos de fondos. El fondo tú puedes darle el fin que tú quieras. Puede ser para un montón de cosas, pero tú y yo manejamos el término. Una gente que no maneja el término. En pocas palabras, ¿cómo tú le puedes explicar lo que es un fondo? Un fondo no es más que una cantidad de ahorro que tú tienes destinado para algo en específico. Un fondo puede ser hasta un fondo para metas, un fondo para la educación o un fondo de emergencia. Claro. Lo bueno de todos estos fondos es que como no tienen un tiempo quizás tan a corto plazo de utilizarse, tú también puedes aprovechar e invertirlo y generar ingresos sobre eso adicional. Exacto. Y verlo crecer. Tengo entendido que el fondo de emergencia es algo que todo el mundo debería tener como prioridad en su vida, ya que puede sacarte de muchísimo apuro. Entonces, tú como financiero, a cualquier cliente tuyo, ¿qué tú le dirías para tomar en cuenta ese fondo de emergencia? ¿Qué necesita? ¿A qué plazo debe crear un fondo de emergencia para poder sobrevivir en caso de cualquier emergencia? ¿Y qué tipo de emergencias se pueden presentar? Porque no tiene que ser algo médico necesariamente. Claro, mira, la verdad es que es necesario. O sea, todos deberíamos de tener un fondo de emergencia. Entonces, ese fondo mínimo debería ser de 3 meses de tus gastos fijos. Okay. Sus gastos esenciales para vivir, donde tú deberías de incluir el alquiler de tu casa, los gastos de comida, los compromisos que tú tengas que son muy importantes y que se deben de pagar todos los meses. Y obviamente, si tenemos hijos, entonces también los gastos de esos hijos. Claro. Entonces, ese monto que tú tienes mensual, tú deberías de multiplicarlo por 3.
Y ese resultado debería ser tu meta de fondo de emergencia. Claro. Que paso a paso, entonces tú vas a ir construyendo con el tiempo. Pero es muy importante, por lo que tú mencionabas del tema médico, por ejemplo, si pasa una emergencia médica y yo no tengo el dinero, obviamente eso es una prioridad y yo voy a hacer todo lo posible para poder conseguirlo y probablemente caer en deudas que en el futuro voy a tener que seguir pagando. Otra cosa es si me quedo sin trabajo o si yo soy emprendedor y mis ingresos disminuyen, por lo menos yo sé, ya que tengo una familia y tengo compromisos, que tengo ese fondo de emergencia ahí y te da paz financiera, que creo que es muy importante. Entonces, lo ideal es que todos tengamos ese fondo y que le demos el carácter que de verdad tiene, que en este caso es para emergencias. Claro, y algo que yo entiendo muy importante del fondo de emergencia, muchas personas esperan a tener la soga en el cuello. Y hay ocasiones que lamentablemente ya tú tienes la soga aquí y tú quieres salir a buscar un préstamo y no necesariamente te apliquen el préstamo porque También. a lo mejor tu crédito no es bueno o tú estás sin trabajo o X o Y. Entonces por eso entiendo también la prioridad de darle ese fondo de emergencia porque a lo mejor, como tú dices, cuando tú tienes hijos, tus hijos dependen de ti. Entonces tú no puedes como andar por la vida esperando, yo busco un préstamo y ya, ¿verdad? Claro. Entonces tú como financiero, si tú tuvieras algunos clientes ya con familias, ¿qué herramientas financieras tú le puedes brindar para ellos organizarse, para ellos invertir, para que a futuro tengan X dinero? O sea, a nivel financiero, ¿qué herramientas tú pudieras brindarle a esas familias para organizarse? Lo primero que tú tienes que tener es un presupuesto. El presupuesto le va a decir a tu dinero hacia dónde ir. En vez de tú preguntarte a fin de mes hacia dónde se fue tu dinero. Entonces, el presupuesto es la clave para tus finanzas, sobre todo si tú tienes familia, que tienes que darle más importancia todavía. Claro. Porque al mismo tiempo se crean metas. Entonces, en el presupuesto tú puedes entrar las metas. Número 2, ya lo mencionamos, el fondo de emergencia. Número 3, el ahorro. O sea, el ahorro es lo que te va a permitir a ti poder alcanzar cosas en el futuro. Quizás en este momento que tú estás viendo esto, o los próximos años, que son quizás los primeros años, que son lo más difícil, tú no vas a poder ahorrar mucho, pero dale prioridad al ahorro con algún ingreso extra que tú puedas generar. Es algo mínimo. O cuando tú lo empieces a generar también. Entonces, lo número 4 es invierte. Hay que empezar a invertir. Aquí es ese chip que hay aquí en la República Dominicana principalmente de las inversiones. Y hay que empezar a invertir. Porque un 10% de crecimiento que tenga anual tu dinero no es tan malo. Porque tú no estás haciendo nada para conseguir ese dinero. Entonces, ese ahorro que ya tú vas a tener, para lo que sea que tú lo vayas a tener, empieza también a invertirlo. Si ponemos en práctica esas herramientas y le damos el seguimiento, le damos seguimiento a nuestros gastos, no simplemente hacer un presupuesto, porque estamos aquí en este podcast y lo vimos y Manuel lo dijo y me parece muy chulo. Hay que darle ese seguimiento mensual. Vamos a poder lograr lo que queremos lograr. Claro. Teniendo eso en cuenta y otra cosa, manteniendo el estilo de vida. Hay un problema y es que queremos tener un estilo de vida. Claro. Que a veces el estilo de vida es más importante que otras cosas. También. Entonces eso lo único que hace es que tú nunca puedas tener un fondo de emergencia, que tú nunca puedas tener un fondo de educación, que tus hijos no puedan, o que tú no puedas contar con un fondo de emergencia para tus hijos. Entonces eso es vital y creo que si uno sigue esas cosas puntuales, por lo menos, ya a nivel de finanzas personales y finanzas familiares, estamos del otro lado. Claro. Tú que mencionaste el tema del ahorro, por lo menos en mi caso yo entiendo que es importante a los niños de chiquito enseñarle lo que es ahorro, hasta con una alcancía, de que ellos entiendan, mira, yo me quiero comprar un muñeco, yo voy a tener mi alcancía y cuando yo llene mi alcancía me van a llevar a la tienda, yo puedo comprar lo que yo logré. O enseñarles la importancia del ahorro para otros fines. Cada familia puede definir el fin que ellos quieran para ese ahorro. Pero tú como financiero, ¿entiendes que es importante que un niño desde pequeño aprenda el valor del dinero, la importancia de ahorrar, de no derrochar el dinero, de que no siempre se puede comprar todo? ¿Qué tú opinas de enseñar a un niño de temprana edad sobre el ahorro? Yo creo que eso es muy importante e incluso hay que aclarar algo ahí. Y es que los niños en ese momento están viendo más el ejemplo que lo que tú le expliques. Entonces, tanto el ahorro como la organización financiera y el valor de las cosas, eso es muy importante, se pueden aprender con el ejemplo. Claro. Con el buen ejemplo, obviamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre el tema del ahorro, yo creo que es vital. Yo creo que es vital y que ellos entiendan de que no siempre uno va a tener todo lo que quiere. Claro, muy importante. Porque así es la vida. O sea, al final, no todo lo que tú quieras, aunque tú ganes muy bien, tú lo vas a poder tener a corto plazo. Hay que hacer sacrificios, hay que ahorrar, hay que dejar de hacer lo que yo quiero hacer hoy
para poder ahorrar y tener lo que yo quiero en el futuro. Entonces, cuando niño, yo creo que se le puede enseñar sumamente fácil ese tema de que no todo va a ser hoy, sino que, ok, más adelante, entonces tú vas a poder alcanzar eso. Y que no todo lo que tú quieras te lo den hoy, te va a dejar un aprendizaje en la vida y te va a poner a pensar, bueno, ok, yo tengo que lograr cosas para poder alcanzar eso. Exacto, las cosas deben de ganarse y lleva un proceso eso. Claro. Sí, yo entiendo que es muy importante que los niños desde pequeños aprendan ese valor. Yo conozco muchas familias que con sus hijos crean diferentes alcancías y cada alcancía tiene un fin. Esta alcancía es para ayudar a la gente necesitada. Para tú comprarte un juego. Y los niños de pequeñitos entienden, mira, yo tengo 100 pesos. Con estos 100 pesos, yo lo único que me puedo comprar es un carrito barato. Y ya ellos van entendiendo y aprenden el valor y el sacrificio que hace cada papá para poderle comprar lo que ellos tienen en su casa. Entonces, lo veo no solamente por la parte financiera, sino también emocionalmente. Ayuda mucho al niño y lo enseña a que no todo se puede en el momento. Y ya cuando sea adulto, que no pueda tener la cosa en el momento, no se frustra porque es algo que viene trabajando desde niño. Entonces, por eso también estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Sí. No, eso es vital, eso es vital. Y yo creo que ese pensamiento que se crea en los niños de que, bueno, ok, yo sé que si logro esto, alcanzo esto, y que esto tiene un peso y un valor, hace una gran diferencia en el futuro. Porque eso te va a marcar como persona y cuando tú tengas la posibilidad de generar ingresos, entonces también tú lo valoras. Porque tú estás viendo el sacrificio que tú estás haciendo para poder ganarte ese dinero y tú no piensas salir a gastarlo porque sí, porque simplemente me lo dieron. Entonces, creo que eso es muy importante porque al final hay una realidad de la vida y es que la vida no es tan fácil como uno pensaba cuando era niño. Claro. Entonces, esas son de las pequeñas lecciones que los padres le pueden dar a sus hijos y que tienen un gran aprendizaje por detrás. Sí, y que es lo que digo, algo que va a permanecer, una enseñanza que va a permanecer de por vida, que tú lo estás inculcando desde muy pequeñito. En otro aspecto, el presupuesto yo sé que es algo muy importante, pero hay muchas personas al momento de sentarse a hacer un presupuesto que no saben hacerlo. Yo no sé si tú tienes alguna herramienta, una aplicación, cómo hacer un cuadro en Excel. ¿Qué tú le recomiendas a esa familia de cómo marcar ese presupuesto? Porque es lo que te digo, a lo mejor yo pienso que el presupuesto nada más es el colegio del niño, la nana, lo que me cuesta el alquiler de la casa y el supermercado. Pero yo no estoy tomando en cuenta el pediatra, no estoy tomando en cuenta que yo podía ir al pediatra de la cita, pero no solamente la cita, de los niños necesitan su vacuna, o mira, el colegio, o también hay que, todos los años, cuando tú haces un presupuesto, el colegio aumenta todos los años, tú también tienes que tomar en cuenta ese posible aumento, aunque tú no tengas tal cual el aumento, pero cómo organizar ese presupuesto que sea lo más real posible. Mira, lo primero que la idea del presupuesto incluye todos tus gastos, ¿verdad? Ahora, mi recomendación que yo le hago a la gente, porque tenemos muchos tipos de gente. Hay gente que prefieren hacer esto en una hoja, hay gente que prefieren hacerlo en un Excel, hay gente que prefieren hacerlo en una aplicación. Entonces, mi recomendación es que tú busques en internet cuál es el que más te funciona. Okay. Si te parece bien que tú lo quieras hacer en Excel, entonces en Excel, en internet hay cientos de plantillas de Excel que te pueden funcionar. Si no te gustan, tú puedes crear tu propia plantilla. Pero, en resumen, lo que debe de incluir es ¿cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? Divide tus gastos en categorías. Educación, servicios, la casa, diversión, comida. Toda la categoría que tú tengas. Y empieza a completar en base a lo que tú sabes que tú gastas mensualmente. Claro. Si yo gasto 20,000 pesos en comida, yo pongo 20,000. Calcula cuánto tú gastas. Entonces, luego que tú pongas todos tus gastos, tú lo sumas. Y tú lo vas a restar. Esa sumatoria de todos tus gastos, tú lo vas a restar con tus ingresos. Y tú vas a ver si te da positivo o si te da negativo. Claro. Entonces, si te da negativo, tú sabes que tú tienes que cambiar algo. Okay. Si te da positivo, entonces tú tienes que tomar decisiones. O ahorro todo esto, o aprovecho y gasto un poco más en algo, pero por lo regular da cerca de cero o negativo. Entonces, ahí tú vas a poder tomar decisiones. Claro. Pero el presupuesto, la ventaja es que tú vas a poder ver muy claro para dónde se está yendo tu dinero y qué cosas tú debes de ajustar para que tú puedas cumplir con todo eso, pero que al mismo tiempo tú puedas ahorrar. Claro, no lo hemos tocado mucho, pero el ahorro es muy importante al final. Porque no está chulo que tú te pases 10 años trabajando, criando a tus hijos, mandándolo al colegio y que tú nunca te puedas ir de fin de semana ni te puedes ir de viaje. O sea, no tiene sentido. Entonces, el presupuesto te da esa visión general
de cómo están sus finanzas y qué cosas tú puedes hacer para mejorar. Claro, y una pregunta, dentro del presupuesto, no sé si esto va aquí adentro, pero tú dirás si se debe incluir. Tú sabes que en el día a día a toda la familia le surgen lo que son los gastos extras que pueden surgir en cualquier minuto. Ah, mira que el niño tiene un cumpleaños, que lo invitaron, hay que comprar ahora regalo, que no sé qué. ¿Tú entiendes que dentro del presupuesto sería bueno poner un apartado de gastos extras que tú entiendas que pueden pasar mensualmente? Claro, claro. Tú deberías de poner uno que sea literalmente de gastos extras o gastos extraordinarios y asignarle un monto. Porque lo importante del presupuesto no es que tú lo hagas, sino que tú lo cumplas. Claro. Entonces tú tienes que cumplirlo. Y si esa es tu realidad, de que puede haber un cumpleaños que tú no lo tenías en agenda, de que hay que comprar una medicina adicional porque el niño se enfermó y él nunca se enferma, pero se enfermó, entonces ideal es que tú tengas una partida de gastos extras y que si no se gastó este mes, entonces tú lo pasas para el próximo mes. Y se lo suma a gastos extra. Esa es la idea. Pero que incluya todo para que tú puedas tener una realidad real, vamos a decir, de tus finanzas de la casa. Claro, estoy de acuerdo contigo. Y una última pregunta, porque realmente el tema de la finanza es un tema muy extenso y de verdad entiendo que en un solo episodio no vamos a poder abarcar todo, pero tú como asesor financiero con tus clientes, ¿cuáles son los mayores problemas que tienen tus clientes que tienen un núcleo familiar ya creado? Mira, uno de los principales problemas es que, como no tienen un presupuesto, no tienen una visión de sus finanzas, a veces toman decisiones que puede ser lo mejor para sus hijos, pero no lo mejor para las finanzas. Claro. ¿A qué me refiero? Quizás esa familia quería poner a su hijo en X colegio, pero financieramente no podía pagarlo. Ahora, a nivel educativo es una muy buena decisión. Oh, claro, sí. Sin embargo, a nivel financiero no lo es. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que somos malos y no es que me quiero liar más de la cuenta. El problema es que aquí es que como no tenemos una visión financiera, no tenemos una hoja, un presupuesto donde podamos ver cuál es la capacidad real, entendemos a pensamiento de que sí, yo lo voy a poder pagar, vamos a inscribirlo en ese colegio. Después llegan a donde mí diciéndome, no, porque el dinero no me da, que este colegio es muy caro, pero yo no lo puedo sacar porque ya él está ahí. Es muy difícil para mí ahora decirle que ya no va a estar en ese colegio, sino que va a estar en otro. ¿Qué yo puedo hacer? Entonces, cuando llegue ese momento, que por lo regular ya llegan con deudas incluso, es muy difícil. Entonces, yo quisiera que todas las personas que nos están escuchando y viendo en este podcast, que todavía no han tomado esa decisión de en qué colegio van a poner a su hijo, evalúen bien cuál es su capacidad. Sí, claro, es muy importante. Antes de ponerlo, y tomen en cuenta los gastos asociados. Porque a veces no solamente paga el colegio todos los meses, sino hay gastos Eso mismo te iba a comentar, que a veces los padres piensan, bueno, no, hago el sacrificio por el colegio. Pero el colegio implica un estatus social porque tú estás involucrando a tu hijo en un colegio donde hay un estatus social. Ah, que si los amiguitos hoy van al zoológico, pero a lo mejor tú no tienes el dinero para pagar ese paseo o se van todos para la playa y realmente o tú tienes que hacer un gasto exagerado porque tú no quieres que tu hijo se sienta mal y te sigues endeudando. Entonces siento que hay que tomar en cuenta como el 360 de cuando tú tomas ese tipo de decisiones. Definitivamente, eso es así. Y nada, Manuel, muchísimas gracias por compartir un poco de tus conocimientos con nosotros. Entiendo que para todas las familias que nos están escuchando, todo lo conversado en el día de hoy va a ser de mucho beneficio y son herramientas que a lo mejor van a poder aplicar o que ya aplicaban en su vida y van a empezar a buscar puntos para mejorar eso que están haciendo todos los días. Entiendo que en otro momento podemos abarcar más sobre el tema. Y nada, gracias por compartir con nosotros este momentito. Claro, no, para mí un placer y podemos invitar a las personas a que nos escriban en los comentarios también si tienen alguna duda financiera que yo lo puedo ayudar y responderla Claro, a través de este mismo podcast también. Y muy importante, no se pierdan ningún episodio porque de verdad que vienen cosas muy buenas para toda la familia, o sea que nos vemos el próximo lunes.